orando, poniendo este tiempo en manos de nuestro Señor, para que nos dirijan lo que vamos a aprender el día de hoy y para que podamos tener un corazón atento a lo que nos dice su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Padre Precioso, porque nos tienes acá reunidas, porque sabes, Padre Santo, en qué está cada una de nosotras, Señor, nuestros afanes, nuestras angustias, Señor. Cada vida de nosotras, Señor, está como un libro abierto delante tuyo, Señor. Hoy nos ponemos delante tuyo, Señor, para disponer nuestro corazón, para que nos enseñes algo nuevo en tu palabra, Señor, para que nos dirijas, para que seas tú, Señor, dirigiendo este tiempo y para que todas nosotras podamos ser enseñadas por tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, enseñándonos, hablándonos, dirigiéndonos, Señor, pon en nuestro corazón la mejor actitud, Señor, haz de nuestro corazón tierra fértil para que reciba tu palabra, Señor. Pedagúyenos, Padre Precioso, si estamos teniendo una mala mayordomía, Señor, de nuestro tiempo, de nuestra vida delante tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a saber qué cosas debemos implementar, cambiar, renovar, Señor, en nuestro corazón, en nuestro día a día, Señor. Que este sea un día en el que tú hables a nuestra vida y que sea un día en el que aprendamos cosas para aplicarlas de aquí en adelante, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, si alguna viene aún en camino, que le traigas con bien, Señor, y que aparejes todas las cosas, Señor, para que sea un tiempo agradable para ti, Señor. Dispongo mi vida delante tuya, Señor, te ruego que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, voy a compartir pantalla un momento. Listo, mis hermanos. Bueno, ya hemos estado hablando toda la tarde, el tiempo, mayordomía del tiempo. Creo que ya todas sabemos que vamos a hablar de qué. Del tiempo. Como mujeres nos toca ponernos a veces muchos roles, muchos sombreros. Entonces la mamá en la casa es la chef, la mamá en la casa es la que hace el aseo, la mamá en la casa es la que hace las manualidades, la mamá en la casa tiene que ser profesora de matemáticas, si le toca, le toca. Si el niño no entendió algo y ya no hay tiempo, toca buscar cómo le enseñamos matemáticas, ¿cierto? Las mujeres somos multifacéticas, somos multifuncionales, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de ciertos sombreros o ciertos roles que nos toca tomar en la vida para poder tener una buena mayordomía del tiempo y de lo que dice la palabra de Dios acerca del uso del tiempo. Entonces, el primer sombrero, el primer rol, obviamente sería el del mayordomo. Esto no funciona. Está rebelde. El computador nos hace perder el tiempo. Está rebelde este mouse. A ver. Ya. Bueno, un mayordomo es un administrador de los bienes de otro. Entonces lo primero que tenemos que saber, o el primer rol que debemos asumir nosotros en nuestro día a día, es que somos mayordomos. En eso tenemos que descansar. El mayordomo simplemente es administrador de lo que tiene otro, ¿cierto? Y nosotras somos simplemente administradoras de lo que nos da nuestro Señor. Es decir, a veces como mujeres nos afanamos. Yo quiero tener tiempo en el día para hacer 100 cosas, pero el Señor me permite hacer 10 o 5. Él es el dueño del tiempo. Entonces debemos descansar en que el dueño del tiempo es otro, es Él, ¿cierto? Somos solamente administradoras. Entonces por eso también debemos primero descansar en Él, en que somos solamente administradoras y cada mañana, cada día que vamos a planear lo que vamos a hacer en el día, y bueno, Señor, quiero hacer estas 100 cosas, pero tú eres el dueño de mi día, tú eres el dueño del tiempo. Tú eres el que sabe qué cosas voy a alcanzar a hacer en ese día. ¿Cómo sabemos que Él es el dueño del tiempo? La palabra nos lo dice, Salmo 31, 15a. En tu mano están mis tiempos. El salmista reconoce que todo depende de Él. Hoy vamos a ver varias porciones de Salmos, cómo este hombre cuando escribe reconoce quién es el Señor. Salmo 31, 15a. En tu mano están mis tiempos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca del tiempo. Vamos a empezar con el Salmo 39. El Salmo 39, versículo 4.
Dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Entonces aquí el salmista está reconociendo cuán poquito es el tiempo, cuán corto es el tiempo. Continúa él diciendo, la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto mide el ancho de sus manos? No es nada, mis hermanos. ¿Cuánto puede ser? Tal vez 5 centímetros. Y el salmista dice, la vida que me has dado no es más larga que esto. No es nada. Imagínense esto comparado con toda la eternidad. Ahí cuando el salmista pone una perspectiva que dice, mi tiempo es solo este. Y nosotras que hemos creído en el Señor sabemos que vamos a vivir eternamente. Entonces de ahí la importancia de que sepamos usar muy bien nuestro tiempo, porque es así de pequeñito cuando vamos a vivir toda una eternidad. Como administradoras de nuestras casas, cuando tenemos algo poquito, cuando nos queda poquito mercado, cuando nos queda poquito arroz, poquita plata, pues ¿qué sabemos? Nos toca administrarlo muy bien, ¿cierto? Porque queda poquito y nosotros sabemos, me queda solo tanto en la olla del arroz y me falta el almuerzo, la comida y tengo tantos chicos, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestra vida. Nos queda solo esto, mis hermanos. El salmista dice, solo el ancho de nuestra mano, que es lo que tenemos acá. Y tenemos que administrarlo muy bien, porque es un poquitico del resto de la vida eterna que el Señor nos va a dar. Continúa él diciendo, toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Yo me imaginaba unas sombras así corriendo y me imaginaba nosotras en nuestro ajetreo diario, nosotras que somos mujeres, pensemos cuántas cosas nos tienen corriendo en el día a día, que tenemos que correr, hay días que corremos desde las 5 de la mañana y corremos y son las 5 de la tarde y seguimos corriendo. Corremos al Transmilenio, corremos al trabajo, corremos a que los niños, ese ajetreo diario, miren cómo el Señor lo ve, a la luz de la palabra que somos, sombras que se mueven. Todo ese ajetreo diario es tan solo nada. Y nosotros corremos por el hogar, por la familia, por nuestros hijos, de pronto tal vez que estudian, por el estudio, pero sobre todo también corremos por el trabajo, porque necesitamos obviamente un ingreso, ¿cierto? Un dinero. Parte también de por lo que es el corre-corre del mundo en el que vivimos actualmente, es por las posesiones, por las riquezas, y ante la luz de los ojos de la palabra dice, amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. El mundo en el que estamos nos está presionando todo el tiempo. Nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Oiga, pero ¿usted por qué no estudia para que avance? ¿Por qué no hace tal cosa? Para tener más plata, para tener más, ¿cierto? Todo ese corre-corre nos está presionando todo el tiempo. Pero ante el Señor amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Y entonces el salmista, después de ver todo eso, de ver qué tan corta es su vida, que es un suspiro, que es una nada, que es fugaz, llega a una pregunta y dice, entonces Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Al ver todo eso, él llega a una conclusión. En el versículo 7 dice, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Él después de ver todo eso llega a la conclusión, lo único que importa, la única esperanza verdadera, lo único que realmente es valioso ante los ojos del Señor, es descansar en él, que nuestra esperanza es en él. Y ahí viene nuestro segundo rol. Habíamos dicho, primero tenemos que ser como mayordomos, saber que el tiempo es del Señor y que nosotros solo lo administramos. Ahora la palabra de Dios en Hebreos 6, 18 al 19 habla de que esa esperanza del creyente, dice que la tenemos segura y firme, la tenemos como segura y firme ancla del alma. Pensemos cómo es un barco. Un barco necesita anclarse para no perderse, ¿cierto? Y esa ancla tiene que ser fuerte, dura, firme. Así debe ser nuestra convicción en el Señor. Esa debe ser nuestra posición, esa esperanza que tenemos en Él, esa esperanza que nos da como creyentes, debe ser lo que nos ancle firmemente, lo que no nos deje irnos, como decía Josué, ni a derecha ni a izquierda. ¿Cuál es la garantía de que no nos movamos, de que no nos dejemos ir por vientos, por mareas? Estar como marineros, poner nuestra ancla
en la palabra, en el Señor. Vamos al Salmo 90. El Salmo 90 es escrito por Moisés. Moisés ha tenido que ver muchísimas cosas cuando están en la travesía del desierto. Él ha tenido que ver cómo el pueblo de Israel se queja contra el Señor, dice, no, mira, nos sacó de Egipto, no nos da carne, no tenemos todo lo que teníamos allá. Y eso causó muchos juicios de parte del Señor, eso causó mucha mortandad. Entonces Moisés está viendo todo eso. Y dice en el Salmo 99, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, nosotros vivimos por los 70, de pronto 80 años, pero con todo eso pasamos rápidamente. Me dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y ahí viene el salmo que nos aprendimos todas hoy. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿En qué contexto dice Moisés esto? Porque él está viendo todo lo que está pasando a su alrededor. Él está viendo cómo el pueblo peca y cae, tiene juicio de Dios. Toda la desobediencia del pueblo de Israel está delante de los ojos de Dios, provocándolo a ira todo el tiempo. Y Moisés dice, uy, ¿quién conociendo el poder de ese Dios y su indignación según que debe ser temido? Dice, conociendo a ese Señor, ¿cuánto temor no debe producir en nosotros como creyentes? ¿Qué debe llevarnos a hacer eso? A contar nuestros días de manera que lo busquemos a Él, de manera que cada día cuente. Esto debe hacernos valorar cada día de nuestras vidas, invertir cada uno de ellos en obediencia, de modo que cuente algo para la eternidad. Cada uno de nuestros días debe aportar algo para la eternidad. Pensemos en una alcancía, que a veces tenemos alcancía, no sé cuántos han tenido alcancías. Cuando salió la moneda de 1000 todos teníamos, era tanto que no había monedas de 1000. Y nosotros tenemos una alcancía muy importante que llenar, que está allá arriba. Lo que nos está diciendo el Salmo acá es, cada uno de nuestros días debemos hacer algo que cuente para la eternidad, aportar algo para ese tesoro que está en el cielo, aportar algo a nuestra alcancía eterna. Y Moisés está diciendo todo esto al ver, él está impactado al ver todo lo que ha hecho el Señor, porque el Señor los saca de Egipto, los lleva por el Mar Rojo, los defiende, pero también ha tenido juicio sobre ellos al ellos obrar mal. Por eso lo primero que dice es que habla de la ira de Dios. ¿Quién puede reverenciarle adecuadamente al considerar la inmensidad de su ira? Conociéndole a él de tal manera es cuando él se confronta a sí mismo y dice, tengo que hacer que cada uno de mis días cuente. Y la palabra de Dios nos dice cómo usar nuestro tiempo. Vemos en Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces mire que acá esta palabra nos habla mucho de los de afuera, ¿cierto? ¿Quiénes creen que sean los de afuera? Los que no conocen, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es la primera advertencia que nos está dando hoy el Señor? Que los de afuera nos están viendo, que están siendo testigos de nuestra vida. Entonces nuestra vida debe ser sabia delante de ellos, ¿cierto? Si le digo a alguien que soy creyente en mi trabajo y ve que en vez de estar trabajando estoy viendo algo en internet o estoy perdiendo el tiempo, es un mal testimonio delante del Señor y delante de ellos. Entonces lo primero que nos dice en la palabra acerca del uso de nuestro tiempo es que tengamos cuidado porque nos están observando, porque somos testimonio para los de afuera. Entonces andemos sabiamente para los de afuera. Obviamente esa sabiduría es sabiduría de Dios, es sabiduría que le debemos pedir al Señor. La palabra dice, el que le falta sabiduría, pídala al Señor. Y esa palabra redimiendo el tiempo, es redimir, significa comprar. ¿Qué significa, mis hermanas? Que tiene un precio. Esa palabra redimir es comprar, es decir, que tiene un precio. Cuando yo voy a comprar algo, pues tengo que invertir, ¿cierto? Son dos cosas muy importantes que nos está diciendo el Señor
acerca del uso del tiempo. En un comentario leí algo que me gustó mucho, dice, cueste lo que cueste, deberíamos estar dispuestos a compartir a nuestro precioso Salvador con aquellos que no le conocen. Es decir, estamos diciendo que nuestro tiempo debe tener un precio, debemos pagar el precio de invertir nuestro tiempo adecuadamente. Y nosotros deberíamos estar dispuestos a compartir del Señor, cueste lo que cueste. Si nos da pena, si nos implica quitar tiempo que queremos para nosotras mismas, cualquier valor no es insignificante frente a lo que significa dar la luz del Evangelio. Efesios 5, 15 y 16. Dice también, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Otra vez nos dice, sabiamente use su tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nos está volviendo a repetir el Señor. Tiene que tener sabiduría el Señor y tiene que pagar un precio. Esa palabra aprovechando en el original también está relacionada con la palabra redimir o comprar. Entonces nos está repitiendo otra vez, tenemos que pagar un precio. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar algo para invertir bien nuestro tiempo. Y también dice, mirad pues con diligencia. Diligencia. Diligencia habla de exactitud, de cuidado. ¿Qué significa eso? A veces en el mismo corre-corre nos olvidamos de planear, ¿cierto? Y esa diligencia significa exactitud, cuidado. Es decir, si yo quiero manejar bien mi tiempo, pues lo primero que tengo que hacer es ser diligente, tratar de que sea exacto y por lo menos planificarlo, ¿cierto? Planificar qué voy a hacer en mi día a día. Entonces tenemos dos cosas que ya nos ha enseñado la palabra. Primero, que debemos usar nuestro tiempo sabiamente. Entonces la primera tarea es que debemos orar por sabiduría, pedir al Señor que nos dé sabiduría en cómo usar nuestro tiempo. Y segundo, que debemos estar dispuestas a pagar el precio, hacer los sacrificios que sean necesarios. Si el Señor nos dirige que realmente nuestro tiempo devocional debe ser temprano, madrugando, pues tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a pagar el precio, si es difícil para nosotros. Vamos a ver entonces unos principios bíblicos que vamos a aplicar para poder usar bien el tiempo. ¿Qué nos dice la palabra de usar bien el tiempo? Lo primero que nos habla la palabra es de buscar primero el reino de Dios, ¿cierto? El primer principio que vamos a ver es buscar primero el reino de Dios. Tenemos en Mateo 6, 19 al 21, que nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. La manera en la que usamos nuestro tiempo depende mucho de dónde está nuestro corazón, nuestro tesoro. Entonces pensemos o pidámosle al Señor que nos muestre dónde está realmente nuestro tesoro, dónde está realmente eso que valoramos más. A veces para nosotras como mujeres, no sé si les pasa, para mí es muy valioso tener una casa ordenada. De pronto para otras es otra cosa, pasar tiempo con sus hijos o su estudio. Y entonces tenemos que tener cuidado de que eso que tiene ese tesoro, esa prioridad en nuestro corazón no nos quite el tesoro real, que es el de buscar la palabra de Dios. Porque a veces nos levantamos en un día cualquiera y sabemos que tenemos que hacer el devocional, pero mi corazón, lo que yo quiero es correr a hacer otra cosa, a alistarlo el almuerzo, a hacer el mercado, ay, se me olvidó hacer esto ayer y lo quiero hacer, tengo afán de hacerlo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que mirar es dónde está el tesoro de nuestro corazón, cuál es eso que le estamos dando mucha importancia. Dice en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esta cita me hizo acordar de las que estamos los lunes de nuestra historia de la viuda de Sarepta, ¿cierto? Ella tenía solamente una parte pequeñita que compartir, solamente tenía un poco de harina, solamente tenía un poco, pero
llega Elías, llega el profeta y le dice, deme eso. Y el Señor le estaba diciendo a través del profeta, eso que tienes lo vas a usar es para bendecir a esta persona. Y creo que obviamente debió ser una decisión muy difícil para ella porque eso implicaba su subsistencia, ¿cierto? Y asimismo el Señor ahorita nos dice, trabajen no por la comida que perece. Es difícil porque estamos corriendo en nuestro día a día, estamos corriendo en lo que nos implica estar en este mundo. Pero ¿qué pasó con la vida de Sarepta? Se negó a usar eso para sí misma y lo usó para lo que el Señor le dispuso, ¿cierto? ¿Y qué pasó? El Señor le multiplicó. Lo mismo va a pasar con nuestro tiempo y con todo lo que pongamos en disposición de las manos del Señor. Si yo tengo solo un poco de tiempo y le doy la prioridad a Él, Él va a hacer que todas las demás cosas se aparejen, se alarguen, digámoslo así. Si yo tengo un día chocolate sol, como quien dice que tengo que hacer 200 cosas, y yo digo, Señor, pero es que para el devocional solamente tengo media hora antes de salir corriendo porque el médico, porque tal, porque el otro milenio. Pero si yo pongo eso delante de Él, si obedezco y hago eso y tomo ese tiempo que Él me está pidiendo, Él va a hacer que todo lo demás se aparezca. Él va a hacer que las cosas se organicen. Lo mismo que hizo con la vida de Sarah. Sacrificó eso poquito que tenía y Él hizo que se le multiplicara más. Así pasa con todas las cosas en nuestra vida. Colosenses 3, 23, 24, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer en nuestro día a día, tenemos las cosas de nuestros hábitos bíblicos, nuestro devocional, nuestra memorización, nuestra oración, pero también tenemos esas otras cosas que son que arreglar la casa, nuestros trabajos, nuestro estudio, cosas que de pronto no son tan espirituales. Entonces no está diciendo el Señor que no invirtamos tiempo en eso, está diciendo que cuando lo hagamos con la mira para Él, lo hagamos intentando agradarle a Él. Y podemos hacer muchas cosas, hablando de aprovechar el tiempo, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en la casa, invirtiendo también en nuestro tesoro espiritual. ¿Qué quiero decir? Si nosotros, por ejemplo, estamos lavando la loza, pues podemos ir escuchando un programa, podemos ir memorizando la palabra, podemos ir aprendiéndonos una oración que nos queramos aprender de la palabra, ¿cierto? Podemos aprovechar al máximo el tiempo, ¿cierto? Y hacer que esa lavada de loza, esa esperada en el banco, esa cualquier cosita que hagamos, lo hagamos para el Señor. Entonces ahí es importante que tengamos muy fija nuestra mira en cuál es nuestro objetivo, ¿cierto? Nuestro objetivo es el Señor, nuestro objetivo es crecer espiritualmente. El segundo principio, el primer principio es buscar primeramente el reino de Dios, tener como ese enfoque, como esa prioridad. El segundo principio habla de usar nuestros talentos. Entonces, el Señor a todas nos ha dado una habilidad, un talento, una gracia, alguna cosa en la que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que podemos poner a dar fruto en su ministerio, en su obra. La palabra nos dice en Lucas 10:2, y les decía, la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, en la obra del Señor nunca van a sobrar manos, mis hermanas. Nunca van a sobrar manos, nunca va a sobrar, nunca le vamos a decir acá en la iglesia, no, hermanita, no vaya a evangelizar, que hay 5 evangelizando afuera. No, ¿cierto? Entonces, no hay excusa para no ir a evangelizar. Siempre se van a necesitar manos y el Señor ya le dijo, la mies la verdad es mucha, más los obreros pocos. Podemos ver muchas cosas acá en la iglesia, muchos maestros, muchas personas sirviendo, barriendo. Ahorita podemos ver 15 sirviendo el refrigerio, pero no significa que no podamos aportar un poquito más, ¿cierto? Entonces debemos ser siempre conscientes que a pesar de que hay muchos obreros, que gracias al Señor aquí vemos un muy buen equipo de servicio, siempre se van a necesitar manos.
Y en usar nuestros talentos, entonces ahí es importante que sepamos todas cuáles son nuestros talentos, ¿cierto? Entonces, si no sabemos cuál es nuestro don, cuál es nuestro talento, en qué podemos aportar a la iglesia, pues hay un curso de dones, podemos estar orando al Señor, en qué puedo servir. Si todavía no me siento capacitada para ser maestra desde sala cuna hasta preadolescentes, pero sí puedo ayudar en otras cosas, puedo ayudar en el aseo, puedo ayudar en cualquier logística, ¿cierto? El Señor nos ha puesto en nuestro corazón siempre algo con lo que podemos aportar. No hay ninguna de nosotras acá que no tenga un talento o un don que el Señor quiere utilizar. Acordémonos de la parábola de los talentos, en Mateo 25, nos habla que el Señor le entrega a un hombre, le entrega a 3 de sus siervos talentos, varias cantidades de talentos de acuerdo a sus habilidades, ¿cierto? Y después vuelve y resulta que uno había conseguido duplicarlo, los 2 primeros habían conseguido trabajar con ellos, habían conseguido un fruto, pero el tercero lo había enterrado porque había tenido temor. Pensemos, mis hermanas, que algún día el Señor nos va a decir, bueno, hermana, te puse en una iglesia de Getsemaní, te puse con un pastoral que es chistosito a veces, que es todo pilo, te puse una clase de autoconfrontación, te puse historia de la esperanza. Eso es todo lo que nos ha dado el Señor hoy. Cuando habla esa parábola de los talentos, no sé, yo al principio me imaginaba que era una moneda, que era un talento, pero esos talentos eran mucha plata, eran muchas monedas de oro, no era cualquier cosa. Ese Señor puso en sus siervos una buena cantidad para que la invirtieran, y eso debió redarguirles o sea, el Señor me está dando todo esto, ¿qué voy a hacer con eso? Y lo mismo pasa con nosotros. Nos ha dado una muy buena iglesia, nos ha dado una muy buena doctrina, nos ha dado su palabra que la podemos leer todo el tiempo. Tenemos que tener temor de todo lo que nos está dando, porque lo está dando para invertir, lo está dando para que hagamos algo con eso. No nos está dando una monedita chiquita, no nos está dando, muchachas en sus vidas les dieron una vez un tratado y fueron salvas y ya, no. Pues ahorita tenemos muchísimo que el Señor nos ha dado, y así mismo tenemos que responder. Entonces, ¿cómo vamos a usar nuestro tiempo? Tenemos que diligentemente saber qué nos dio el Señor, qué dones tenemos, qué talentos nos dio, cuánto nos dio. Cuando la parábola explica muy bien, mira, a este le dio un talento, a este le dio 2 talentos, a este le dio 5 talentos. El siervo sabía cuánto estaba recibiendo. Entonces, lo primero que debió hacer el siervo, me imagino yo, fue mirar, venga, ¿cuánto me dio? De pronto entre los 3 días, yo sé por qué le dio más. Así tenemos que estar nosotros, primero mirar qué nos dio. Ahora nuestro Señor se fue, está esperándonos, va a volver. Y mientras Él vuelve, tenemos que estar, ¿qué vamos a hacer con esa bolsada de tesoros celestiales que nos entregó? El siguiente principio habla de delegar. ¿Por qué? Porque a veces, no sé si les pasa, yo he conocido mujeres que son toderas. No quieren que el esposo lave la loza. Es que a mí no me gusta cómo lava la loza, gasta mucha agua. Me ha pasado. No me gusta cómo el niño hace esto, no me gusta cómo el niño dobla la ropa. Pero lamentablemente, mis hermanos, no podemos hacerlo todo. Quisiéramos, de pronto muchas de nosotras quisiéramos encargarnos desde la esquina superior hasta el último rinconcito de nuestra casa. Pero no podemos. Tenemos un tiempo limitado, fue lo primero que vimos. Tenemos apenas la palma de nuestra mano, una cosa chiquita. Entonces, por eso es importante que aprendamos a delegar. Preguntémosle al Señor, ¿qué podemos delegar? Si de pronto estamos errando en no delegar, porque conozco mamás que no quieren que las niñas hagan nada. Dicen, no, dejémoslo, no quiero que toque, no quiero que nada, es que yo no quiero que en el futuro quiero es que sea ingeniero espacial y no mueva un plato. Pero no, el Señor nos manda también a delegar. Nos dio un ejemplo con Moisés. Moisés era un súper precioso siervo, la palabra dice que era manso, sacó al pueblo de Israel desde Egipto, hablaba directamente con Dios. O sea, ¿quién de nosotros quisiera tener un poquito de lo que era el siervo y el líder Moisés? Y sin embargo, él tuvo que delegar. Sin embargo, dice la palabra que tuvo un día que estaba recibiendo al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Y su suegro Jetro vino y le dijo, no puede hacer eso, no le aconsejo que haga eso, le aconsejo divida al pueblo, divida sus tareas, encargue a otros, porque el pueblo ya era muy grande.
Entonces ahora imagínense ustedes las que son mamás que tienen 2, 3 niños, que vengan los niños a quejarse, a pedirles, mami tengo hambre, mami, Juanito me cogió mi juguete. Ahora imagínense a Moisés con un pueblo, un montón de hombres, mujeres, niños, y venían ante él a darle las quejas, los reclamos, y que mire que es que este me robó, que mire que hacemos con esto, aconséjenos. Todo ese pueblo detrás de él. Y él, siendo tremendo siervo y hablando directamente con el Señor, tuvo que aprender a delegar, tuvo que aprender a separar ese pueblo. Entonces pensemos, mis hermanas, y el Señor requiere que nosotras, para que aprendamos a distribuir nuestro tiempo, deleguemos alguna cosa que tengamos. En nuestras casas, en el trabajo, no sé. Cada una que el Señor nos dirija que debemos hacer. Y el cuarto principio es descansar. O sea, empezamos que debemos buscar primeramente el reino de Dios, que debemos ser diligentes, que debemos todo hacerlo para el Señor, usar nuestros talentos, pero no debemos olvidarnos de lo más importante, y es que en lo que tenemos, lo primero que tenemos que tener una buena mayordomía es nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a administrar bien nuestro tiempo si estamos cansados, o si estamos mal alimentados, o si estamos enfermas, ¿cierto? La primera mayordomía que tenemos que tener antes de empezar la mayordomía del tiempo es con este cuerpo que el Señor nos dio. Y parte de eso es saber descansar. Ya todas sabemos que en Génesis 2 dice que el Señor tan pronto terminó, dice de Génesis 2 versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y entonces obviamente ese descanso viene después del trabajo. O sea, hay días que son más agotadores, hay fines de semana que son extremos, y el lunes yo digo, no, descansemos primero. Pero no, el orden es primero trabajemos, primero organicemos, y sí, descansamos. Y es un descanso que debe ser sabio, que debe ser prudente. La palabra nos advierte, por ejemplo, en Proverbios 6, 10, 11. Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu pobreza como hombre hermano. Entonces la palabra nos habla de que debemos descansar, nos enseñó a través de nuestro Señor cómo descansar, pero también nos dice, tenga cuidado que sea un descanso sabio, que sea un descanso prudente, que no sea un descanso excesivo, que no sea un descanso eterno, pues. Entonces hemos visto 4 principios que debemos seguir para administrar nuestro tiempo. Primero, buscar primero el reino de Dios. Segundo, usar nuestros talentos. Esta iglesia a la que pertenecemos hoy, el Señor nos puso aquí por algo, un granito de arena, a ver qué Él quiere que aportemos acá. Usemos nuestros talentos. Tercero, que aprendamos a delegar, que aprendamos a mirar qué cosas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades que el Señor nos ha permitido tener, podemos dar a otros. Y cuarto, descansar. Son 4 principios, descansar apropiadamente, ¿no? 4 principios que el Señor nos da para administrar muy bien nuestro tiempo. Ahora, recordemos el versículo del día de hoy. Enséñanos a contar, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo primero que tenemos que hacer si queremos manejar bien nuestro tiempo es pedirle en oración al Señor que Él nos enseñe de su sabiduría. Cada una de nosotras tiene vidas muy distintas, responsabilidades muy distintas, chicharrones distintos. Solamente el Señor nos puede dar la sabiduría para saber cómo administrar bien nuestro tiempo, cómo darle la prioridad a Él. Entonces, el primer paso es tener esa oración constante, pedirle a Él que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que sepamos cómo hacer el manejo del tiempo de cada una de nuestras vidas. Voy a dejar de compartir un momento. Entonces, quiero que hoy nos vayamos con una reflexión y con un entendimiento. Pensemos en este vaso como cada una de nuestras vidas. Este es un día de nosotros. Este es un día nuevo. Nos despertamos por la mañana y este es uno de nuestros días. Y lo que estamos hablando hoy es que lo que debemos hacer primero son las cosas importantes en el Señor.
nuestro devocional, dejar nuestro día delante de Él, cualquier responsabilidad o cualquier cosa que el Señor haya puesto en nuestras manos para hacer esos tesoros en el cielo. Y yo debo ocupar mi día primero en eso, primero en las cosas del Señor, buscar primeramente el reino de Dios. Y luego de eso, luego voy con las cosas pequeñitas, que son necesarias, pero que son cosas pequeñitas, con las responsabilidades del trabajo, con las cosas de nuestro día a día, con la casa, ¿cierto? Y así se ocupa nuestro día, y así vamos a completar lo que el Señor nos permite hacer cada día. Pero si hacemos lo contrario, si yo me voy corriendo primero a las cosas pequeñitas, a las cosas insignificantes, a correr por el trabajo, a correr por esas otras cosas que no valen la pena, entonces dense cuenta que ya es más difícil, ¿cierto? Que entre en nuestro día esas cosas que son realmente importantes. Entonces, quiero que el día de hoy le pidamos mucho al Señor que nos ayude a administrar nuestro tiempo, a saber dar prioridad a eso grande, a eso realmente importante que son nuestras cosas en el Señor. Y que nos ayude a ser diligentes, a ser sabias, para que podamos invertir cada una de las horas, para que cuente, como decíamos en el Salmo 90:12, para que cuente, para que aporte un tricito a ese tesoro espiritual que tenemos allá arriba. ¿Listo? Entonces, mis hermanas, vamos a orar para terminar. Ahorita vamos a hacer una actividad en la que la idea es que cada una de nosotras planee nuestro día, planee qué va a hacer para que podamos aprovechar bien el tiempo. Vamos a orar para cerrar la enseñanza. Amado Dios, te damos gracias, Padre Precioso, por todos estos principios que nos has querido dar el día de hoy, Señor. Gracias por recordarnos, Padre Precioso, que tu palabra nos advierte que el tiempo es corto y que debemos usarlo diligente y sabiamente, Señor. Ayúdanos, Padre Precioso, a planificar nuestro día. Inquieta el corazón de cada una de nosotras, que debemos cambiar, que debemos corregir, que debemos hacer para que nuestros días cuenten para la eternidad, para que nuestros días cuenten para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre Precioso, a ser sabias, a ser prudentes. Inquieta nuestros corazones, Señor, para saber que debemos cambiar en nuestra forma de delegar, nuestra forma de descansar, Señor, nuestra forma de usar los talentos para ti, Señor, y nuestra forma de buscar primeramente tu reino, tu gloria, Señor, de disponer primero nuestras vidas por completo para tu obra, para tu gloria y para tu honra, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, lo que queda de esta actividad, Señor, te rogamos para que lo que aprendimos el día de hoy podamos aplicarlo en nuestro día a día, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.